temprano también cuando hacía mis comentarios, el doctor Rafael Vela, usted lo conoce bastante bien, él es fiscal, es coordinador del equipo Lavallato, así es como se le conoce al equipo que lleva todos los casos de alta criminalidad organizada, que incorpora dentro de los investigados y en algunos casos procesados y en algunos casos sentenciados, personas que en algún momento, y algunos hasta hoy, tienen mucho poder, tuvieron capacidad de decisión y se vincularon de manera corrupta con las empresas brasileras que tenían como una línea de acción, además institucionalizada, pagar coimas y sobornos para hacerse presencia importante en el Estado y que decisiones estatales pudieran beneficiarlos. Ya ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros porque hay varios temas que están vinculados a casos, pero a la propia situación del equipo Lavallato. Habida cuenta, hay una decisión pendiente de la Junta de Fiscales Supremos para ver si se mantienen o no se mantienen. Doctor Vela, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por venir a visitarnos. Muy buenos días, muchas gracias, señor Tuesta, por esta oportunidad. Quisiera comenzar por lo que el propio fiscal interino de la Nación ha dicho ayer a algunos medios de comunicación, que no se ha llegado a tomar la decisión en la Junta de Fiscales Supremos de la permanencia o no de los equipos especiales. Él ha dicho, yo nunca he hablado de desaparecer, nunca he hablado de eliminar, lo único es que vamos a ver si pertenece o no pertenece. Y yo la verdad que no le veo la diferencia al uno y al otro, pero él por alguna razón quiere diferenciarlo. ¿Qué piensa de esto? Porque ya lo habíamos conversado, la vez pasada era una posibilidad que le iba a llegar a la Junta de Fiscales Supremos, ya está ahí, ¿no? Mire, en principio lo que yo puedo dar testimonio es, por supuesto, de lo que sucede con el equipo especial Lavallato. Entiendo de que tal vez sean las mismas circunstancias con otros equipos especiales, pero lo que ha sucedido de manera bastante intensa la semana pasada es que la Fiscalía de la Nación, a través de sus órganos gerenciales, ha estado requiriendo información respecto a la operatividad de los equipos especiales. No solamente respecto a la parte, digamos, jurídico-procesal, sino también a la parte administrativa. A partir de ello, nosotros hemos tenido, por supuesto, que entregar toda la información que nos es requerida, porque somos parte de la institución y además porque entendemos de que eso más bien avala nuestro trabajo. Claro. Y porque a partir de los resultados, evidentemente, lo que creo que podemos inferir de la frustración de la reunión del día de ayer en la que ha requerido el señor fiscal de la Nación interino la desactivación, porque yo sí ha pedido la desactivación. Claro, ¿no? Ha pedido, él ha dicho que sí. Ahora tal vez está cambiando los términos, pero sí, en realidad lo ha solicitado. Sin embargo, me da la impresión que de toda la información que ha reunido, ninguna de ellas alcanza para justificar una remoción o una, digamos, estructuración o como quiere que se pueda denominar. Y por el contrario, yo creo que en el método Revilla, ¿no? Porque este es el método Revilla, ¿no? Es la misma práctica de Patricia Benavides con Betsabe Revilla. Es decir, buscar en el tema de productividad recaer sobre los argumentos para que después se pidan las desactivaciones. Entonces, cuando han analizado los documentos, se han dado cuenta de que no lo pueden hacer, ¿no? Y eso es lo que están tratando, entiendo yo, de ganar tiempo, ¿no? Ahora, pero cuando usted hace mención al caso de Betsabe Revilla, una muy buena fiscal, advierte o se deriva de lo que usted dice, que en ese caso, al no encontrar elementos justificatorios o argumentos para destituirla, vamos a decirlo, hay una investigación por esto, inventaron un argumento, falseando documentos y versiones, para perjudicarla. Eso inclusive está en investigación. Claro, porque además después que la doctora Revilla tuvo la oportunidad de rebatir las conclusiones de un informe que era tergiversado, que era inexacto, desbarató todo. Entonces se pudo dar cuenta de que los argumentos que se habían creado eran ficticios y eran a propósito de buscar la remoción de la señora Betsabe Revilla. Claro, eso tiene que ver siempre con la oportunidad que pueda tener cualquier persona que está sujeta a algún grado de cuestionamiento de poder rebatir lo que se dice, porque no siempre lo que se dice es lo correcto y lo exacto. Entonces nosotros también hemos, por lo menos públicamente, dicho de que si esto va a suceder, también por supuesto debemos ser escuchados, porque no necesariamente comprenderá usted que en la Junta de Fiscales Supremos se van a llevar informes
de los cuales su contenido nosotros desconocemos porque nosotros podemos proporcionar un insumo. Así es. Pero cómo este insumo sea administrado por las gerencias que dependen, porque son cargos de confianza del fiscal de la Nación interino, y porque además hay pues una cultura de terror inmediatamente con los funcionarios, ¿no? Si no, y hay el antecedente de Isabel Revilla, sí, hay el antecedente, claro. Hay el antecedente, pero también administrativamente, si es que usted no hace lo que de repente le piden, inmediatamente se ponen sus cargos a disposición o finalmente son despedidos en sus responsabilidades. O sea, ¿usted cree que están frente al riesgo de, al no haber encontrado ahora, pese a que tienen mucha información consistente, argumentos para desactivar o acabar con los equipos especiales, en particular el equipo Lavallato, vayan a buscar, inventar o ficcionar algo para justificar una arbitrariedad de esa naturaleza? Es que no hay ninguna duda, señor Tuesta, porque si los informes como tal son palmarios, son evidentes, manifiestos, si es que existiría alguna ilicitud, alguna irregularidad, algo que no cuadra o no calza correctamente, hubieran decidido ya lo habrían hecho. Claro. Comprenderá usted que han tenido, además, todo el tiempo suficiente para poder administrar cifras, poder administrar resultados. Entonces, cuando las cosas son demasiado evidentes, pues uno va y presenta lo que tenga que presentar. El problema siempre se especula cuando uno no encuentra o no haya lo que pueda justificar una decisión tan trascendente que afecta la autonomía de los fiscales, en casos tan emblemáticos como son los que los equipos especiales llevan a cabo. Sí, ahora, pero si uno tiene en cuenta los antecedentes de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, cuando ocuparon la Fiscalía de la Nación, por lo menos 3 que llegaron a ese cargo, 2 de manera regular y 1 de manera interina, como el señor Villena, los 3 validaron los equipos especiales y en particular el equipo Lavallato. La doctora Delia Espinosa también, con distintas intensidades, digamos, unos más presentes que otros, pero ninguno planteó la disolución, desactivación o no funcionamiento de los equipos. Uno diría, deberían ser consecuentes con lo que siempre han planteado, y en la eventualidad de que Tomás Gálvez plantee la desactivación, votan en contra, ¿no? Mire, uno esperaría, ¿no? Mire, uno siempre espera de que nuestras jerarquías máximas dentro de la institución tengan no solo la responsabilidad de hacerlo mejor para los fines institucionales, sino también ejercer la memoria correspondiente con la reflexión que usted acaba de hacer. Tanto el doctor Pablo Sánchez, la doctora Zoraida Ábalos, el doctor Villena Campana, bueno, en su momento la doctora Delia Espinosa también, todos ellos han conocido de cerca el trabajo de los equipos especiales, de los cuales existe una dependencia directa con la Fiscalía de la Nación porque son quienes lo crean y que tienen un nivel de supervisión permanente con ello. Ahora, también por otro lado, no es menos cierto que tanto la doctora Ábalos como el doctor Pablo Sánchez están sujetos a denuncias constitucionales por haber precisamente respaldado el trabajo de los equipos especiales, en este caso el equipo especial Lavallato. La comisión parlamentaria que preside el señor Muñante, que es integrante del partido Renovación Popular, que es el ex Solidaridad Nacional y que se encuentra investigado en el caso Lavallato, incluye también al doctor Pablo Sánchez Velarde y a la doctora Zoraida Ábalos. Ambos inclusive fueron objeto de una denuncia por parte de uno de los abogados de un lavador que está encausado dentro del caso de Lavallato, el señor Pacheco Mandujano, que ahora es un candidato al Congreso de la República por el partido aprista. Así es. Entonces, claro, lo que es inevitable de la voluntad de un sector con el equipo Lavallato, ¿no? Es inevitable tener que pensar, ciertamente, de que dentro del análisis de cómo una persona puede tomar decisiones, todas estas cosas son parte de la primacía de la realidad. Es decir, de que los fiscales supremos están también sometidos permanentemente a este tipo de presiones, porque lo que buscan es menoscabar precisamente su determinación. Así es. Para que, claudicando tal vez y pensando que si votan de una manera distinta, alineada a los intereses del Congreso de la República, finalmente no los van a inhabilitar y van a continuar en el ejercicio de sus cargos. Ahora, yo que he conocido el trabajo tanto de la doctora Zoraida Ábalos como del doctor Pablo Sánchez, también con el doctor Villena Campana, yo creo que son magistrados de carrera, son magistrados que entienden la dinámica de esta situación y que por encima de todo ello han tenido el muy alto honor de ser fiscales de la Nación y que por tanto no pueden sucumbir ante este tipo de presiones. Ahora, pero inclusive en los escenarios de presión del Congreso y otros contra ellos, por lo que hicieron
en el equipo Lavallato, en términos institucionales estoy hablando, ninguno se ha defendido, por lo menos hasta ahora, retrocediendo en su postura original. Es decir, han mantenido lo que han hecho y no han dicho nos equivocamos, efectivamente no debíamos hacer eso. Uno esperaría que esa es la actitud que tome. Es más, el doctor Villena, siendo interino, yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención positivamente, uno de los primeros mensajes que dio como fiscal interino fue: Joaquín, la tenemos clarísima, aquí hay un embate brutal que viene de un sector que está en el poder y la política, que lo que quieren es ir contra las fiscalías de lavado de activos y los equipos especiales, porque ven el caso Lavallato, porque ven el caso esto, cuellos blancos y todo, o sea, lo dijo con todas sus letras. Además también, ¿no?, recordará usted, señor Tuesta, que tanto en las presentaciones en el Congreso de la República del doctor Pablo Sánchez Velarde y de la doctora Zoraida Ábalos, ellos han sido enfáticos en claramente determinar de que se trata pues de una persecución de carácter político hacia ellos. Así es. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos sido integrados y de la misma forma que ahora inclusive se integró también a la jueza que había aprobado el acuerdo, porque digamos que aquí se están menoscabando todas las garantías fundamentales. Sí. Autonomía fiscal, independencia de los jueces. Sí, y en el caso, y esto es grave, porque es el primer caso, hasta donde yo he podido conocer, no sé si hay otros, de que el Congreso entra a cuestionar una decisión judicial, ¿no? En el caso de la jueza que valida la colaboración eficaz. Ahora, pero para cerrar este tema... Y fíjese que no solamente en ese caso, porque en el caso de los colaboradores eficaces, ya esa misma comisión pretende incluir decisiones judiciales en otras colaboraciones eficaces con otros jueces, de tal manera de que si un juez no falla de acuerdo a los intereses del Congreso de la República, entonces van a terminar en una comisión parlamentaria en donde finalmente sus conclusiones pueden determinar denuncias fiscales o a que sus jefes, es decir, sus máximos jerarcas, puedan estar sometidos a una inhabilitación, como sucedió en el caso de la doctora Zoraida Ábalos en su oportunidad, y que es materia de una investigación criminal en contra de la señora Patricia Benavides y de varios congresistas de la República, especialmente los del Partido Fuerza Popular. Recordará usted la señora Marta Moyano yendo a solicitarle a Patricia Benavides que corten la cabeza, entre comillas, de los fiscales Vela y Pérez, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y en esa dinámica se ha hecho memoria en los últimos días de ese relacionamiento que eventualmente podría haber sido corrupto de Patricia Benavides con el Congreso. Está involucrado hasta el hoy presidente de la República por un caso vinculado a un exgobernador de Ancash. Es verdad. ¿No es cierto? El archivamiento del caso. Inclusive hasta en mi caso, cuando yo fui ilegalmente suspendido en funciones, también figura el presidente Gerí, porque dentro de su despacho se hicieron algunas coordinaciones finales para que se pueda notificar la resolución que ya resolvía el recurso de apelación que yo había planteado ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Ah, pero eso no lo tenía muy registrado. ¿Cuál es la situación? O sea, él era congresista de la República. Lo que sucede es que en algún momento, algún momento, ya cuando se toma la decisión, que es coordinada entre la señora Patricia Benavides, un grupo de sus asesores, y el señor Fernández Gerí, todos ellos deciden reunirse en el Congreso de la República para intercambiar ya las precisiones de esta decisión. Y se reúne en el despacho del congresista Gerí en ese momento. Impresionante. Así es. Y hay una fotografía bien explicativa, en todo caso, de eso posterior, cuando él llega a la presidencia del Congreso, con el señor Tomás Aladino Gálvez, quien archiva el caso de él, el tema de la violencia, el caso de violación sexual, y el señor Fernández Gerí. Y la señora Patricia Benavides. Los tres tienen esa fotografía y se condice con la ampliación y precisión de cargos que antes de ser, digamos, suspendida en sus funciones, hizo la fiscal de la Nación, la doctora Adela Espinosa. En la precisión de cargos es donde figura la presencia nuevamente del señor Gerí, porque ahí es donde, digamos, se reúnen para ya dar los detalles finales de cómo me iban a notificar esa decisión y que ellos querían que sea bajo el escarnio de una ceremonia pública, porque había un congreso en ese momento. Entonces Patricia Benavides buscaba, a través de un discurso que ella entendía como potente, decir de que nadie que estuviera en contra de su gestión finalmente no iba a ser sancionado en términos absolutamente ilegales, pero también de demostración de poder con Fernández Gerí. Todas esas coordinaciones terminan en el Congreso de la República. Claro. Porque ahí es donde se reúnen, entiendo yo, porque también
es un territorio, entre comillas, donde pueden hacer todo tipo de coordinaciones, inclusive ilícitas de esa naturaleza. Y eso está incluido en la historia a partir de la precisión de cargos que hizo la doctora Adela Espinosa en el mes de septiembre, muy poco tiempo antes de que la suspendan. Y digamos, efectivamente... Y ahí está la fotografía que usted dice, ¿no? La fotografía caminando, el señor Gerí, la señora Patricia Benavides, el señor Tomás Gálvez, ¿no? Ahí está, caminando. La pantalla. Vamos a abrirlo, por favor, si es posible. Ahí está, claro, ¿es verdad? ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Y en la precisión de los cargos usted podrá ver cómo se cuenta esta historia, ¿no? Vamos a revisar con más detalle aquello. Pero claro, es que ustedes no están, o ustedes digo como equipo especial, pero usted en particular, José Domingo Pérez y los fiscales que nos acompañan en el equipo especial, en la lista de los aprecios del poder. Dina Boluarte, que ayer ha reaparecido en una audiencia pública por el caso de Dinámico del Centro, también hizo expresiones públicas como presidente de la República en contra del equipo Lavallato, clara y abiertamente, ¿no? Así es, y también en el caso del señor Cerrón, que era parte, digamos, de su fórmula presidencial, o el señor Castillo, ¿no? En general, sí es cierto, porque el enfrentamiento con el poder significa también que hay una coalición de todos quienes están afectados finalmente porque el trabajo de la Fiscalía les alcanza. Y en todas las circunstancias en las que finalmente pueden verse involucrados, pero también hasta en las medidas cautelares, procesales, hay un enfrentamiento permanente porque el Ministerio Público siempre busca los fines del aseguramiento. Ha sucedido ayer en el caso de la señora Boluarte, pero sucedió con el señor Cerrón hace poco, cuando el señor Cerrón, el único mandato de prisión preventiva que tiene el señor Cerrón es con la Fiscalía de Lavado de Activos, señor Tuesta. Porque después ya no tiene ninguna otra medida que le impide hacer eso. Por eso usted ve el grado de animadversión, señor Cerrón, que no es capturado, pero sí puede tuitear, puede participar en Zooms, en plataformas puede informáticas. Candidatar a la presidencia de la República, ha lanzado su candidatura como vicepresidenta su mamá y otro congresista, en fin. O sea, hace una actividad política. Claro, y el grado de animadversión lo refleja a partir precisamente, hace poco, ¿sí? Lo que pasa es que a veces son acontecimientos en nuestro país, suceden tantas cosas a diario, pero hace poco a mí me tocó representar los intereses del Ministerio Público y el señor Vladimir Cerrón contrató un nuevo abogado, que es el señor Humberto Abanto, ¿no? Y claro, evidentemente dentro de todas estas, digamos, sinergias que se dan fuera del contexto de lo procesal, el señor Vladimir Cerrón finalmente tiene como único mandato de prisión preventiva que no le permite hacer tal vez una campaña, como dice usted, ¿no? Que pudiera ser activa, y por eso sus respuestas son siempre de ataque al Ministerio Público, de ataque a la Fiscalía, especialmente conmigo, ¿no? Evidentemente, pero también lo hace la señora Boluarte, y lo hacen todas las personas que están también afectadas por el trabajo de la Fiscalía. Y en el caso Lavallato comprenderá usted que es un caso de enfrentamiento con el poder. Y todas estas ramificaciones, ahora mire usted que dentro de esta conversación ha surgido hasta el detalle de que el actual presidente de la República tiene que ver en muchas de las cosas, ¿no? Claro, porque yo lo refería en tanto se conocía su vínculo con Patricia Benavides por el presunto favor que le solicitó del archivo de un amigo. Pero no conoció usted el detalle de la suspensión. Ha salido así. Ahora, y justamente por eso es que se reunían en el Congreso. Porque sentían que era un territorio amigo. Claro, una zona amiga. ¿No? Entonces se reunían para tener este tipo de coordinaciones ilícitas. Complotaban ahí. Ahora, regreso un ratito a el caso. Ya, entonces por eso es que hay un respaldo político de quienes están en el poder a la decisión de desactivar el equipo Lavallato y los equipos especiales. Yo no tengo la menor duda, y no digo solamente en el caso del equipo especial Lavallato, sino en cualquier otro, ¿no? En el EFICOP, en el equipo de los cuellos blancos. Todos estos cambios, señor Tuesta, no buscan un reforzamiento, porque siempre pues hay que mejorar las estructuras y tratar de que el trabajo fiscal, por el contrario, que ha venido siendo bajo condiciones de no solo austeridad, sino impropias incluso del ejercicio de la función, pueda ser robustecido, pero nunca este tipo de decisiones van en el camino de ese propósito, sino lo que buscan es debilitar, y lo hemos visto en el caso del EFICOP, en el caso de los cuellos blancos. Nosotros hemos tratado de soportar esa presión y hemos enfrentado también siempre la información falsa a través de estas oportunidades como las que usted no sabe dar. Pero no siempre la dinámica favorece
en otros aspectos a los otros equipos especiales, ¿no? Nosotros siempre tratamos de dar la cara, porque también es que enfrentamos un ejército de opinólogos que tienen conflictos de interés y que nunca lo revelan, ¿no? Pues salen los ejércitos de abogados, ¿no? Y eso se expresa hoy día, si uno lee los diarios, yo lo comentaba más temprano, y con nombre propio decía, ¿no? Es probable que la próxima semana se discuta la desactivación de los equipos especiales. En el caso del equipo Lavallato, especialistas dicen que debía desactivarse porque tiene resultados. Entonces vamos a leer a los especialistas, ¿no? ¿Quiénes serán? Sí. Wilmer Medina, Caro Coria, Julio Rodríguez, sí. Todos abogados vinculados a casos. Todos. Que, digamos, litigan. Absolutamente, claro. Y también hasta yo le añadiría los casos de carácter constitucional, ¿no? Sí. Porque también nosotros tenemos que enfrentar también la presión de los casos constitucionales. El Tribunal Constitucional tal vez por antonomasia termine siendo el mejor ejemplo, ¿no? Sí. Pero no solamente ello, ¿no? Sino también tenemos demandas de habeas corpus, de amparo, en donde conspicuos abogados, el señor Domingo García Belaúnde, por ejemplo, el señor Gerardo Eto, ex miembro del Tribunal Constitucional, nos demandan. Ernesto Blume, ¿no? O sea, y por supuesto, y mismo Caro Coria está incluido en los casos de la SUNAT. O sea, tenemos que enfrentar siempre a personas que están permanentemente en los medios y que o expresan su punto de vista, su posición sin revelar su conflicto de interés, o desinforman. Sí. Por tanto, siempre es importante que la función de voceduría cumpla el propósito de establecer las cosas en su real dimensión y se escuche la voz del Ministerio Público respecto a lo que pudieran ser posiciones interesadas. Y los medios de comunicación debieran tener la obligación de poner la real condición del que tienen al frente entrevistando, porque los ponen abogado constitucionalista, abogado penalista, jurista, cuando sabemos perfectamente que tienen casos. Ahora que hasta la decencia ética tendría que ser del propio abogado, pues, ¿no? Porque yo sí he escuchado a algunos abogados que dicen, oiga, por si acaso yo soy abogado, ¿no? Pero son pocos, pero son muy pocos, contados, ni siquiera contados con los dedos de la mano. No. Pero ahora que ha mencionado el ámbito de la justicia constitucional, ese no puede terminar siendo el pretexto para buscar desactivar el equipo Lavallato, es decir, lo ha dicho, que, pero digo, a la falta de argumentos frente a la información que ustedes le han dado, ¿no? O sea, cuentan datos, información, y dice, oye, ¿cómo desaparecemos este equipo si ahí hay resultados? No, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que anula el caso Cócteles y por lo tanto eso refleja que ese equipo no ha trabajado bien. Lo ha dicho el señor Gálvez. Él ha dicho que la razón por la cual hace esta especie de búsqueda de... Bueno, él ha cambiado los términos, ¿no? Pero digamos que es básicamente lo mismo, ¿no? Es porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Una sentencia que, por supuesto, está todavía dentro del plano de la jurisdiccionalidad, señor Tuesta, porque el caso no ha terminado. Y hay que informarle a su público, a la población en general, que el caso todavía tiene una fase jurisdiccional. En este momento, el juez que se tenía que encargar de resolver la ejecución de la sentencia del tribunal, ha elevado un informe inhibiéndose, y eso tiene que ser objeto de un análisis y una decisión por la Sala Superior, pero sea que continúe este juez o que sea otro juez, tiene que haber todavía una etapa dentro de la cual se evalúe la ejecutabilidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ya sabemos de que no siempre las decisiones del Tribunal Constitucional se pueden ejecutar. Hemos visto un ejemplo ahora claro y plausible en el caso de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que finalmente en el caso del Jurado Nacional de Elecciones ha decidido no acatarla. Pero nos podemos remontar a otro tipo de antecedentes y nuevamente surgen los personajes que pueden ser afines, ¿no? Recordará usted, señor Tuesta, que hace algunos años, no hace muchos, pero hay que refrescar la memoria de la población, hace no muchos años también el Tribunal Constitucional decidió nombrar fiscal supremo al señor César Inostroza Pariachi y al señor Mateo Castañeda. Claro. Esa sala, que estaba integrada por el señor Gerardo Eto, por el actual premier, el doctor Álvarez Miranda, Carlos Mesía, y el doctor Carlos Mesía, ¿no es cierto? ¿No? Todos además identificados claramente, ¿no? El señor Mesía ha sido congresista de Fuerza Popular también, ¿no? Antes tuvo un vínculo con Jorge del Castillo, me parece, ¿no? Entonces, como usted verá, en ese momento
ellos ordenaron que se nombre fiscal supremo a un ya magistrado conocido, pero por su condición de extraditable, que es el señor César Inostroza Pariachi. Sí. Doctor Mateo Castañeda también ha estado en la misma circunstancia. Bueno, lo que sucedió en ese momento el CNM no acató. Nunca lo acató el Consejo Nacional de la Magistratura, así es, ¿no? Que ahora es la Junta Nacional de Justicia. Sí, nunca entonces, lo acató, siempre la ejecutabilidad de un fallo tiene que ver con su legitimidad. Así es. Ciertamente, sí. El Consejo Nacional de la Magistratura de ese momento, que tenía una mayor legitimidad, lo pudo hacer, también el ejercicio de la función judicial. Y lo hemos visto, creo, con el reflejo claro de la postura de la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que ciertamente es un buen mensaje desde la opinión de otra institución autónoma como es el Ministerio Público. Sí. Porque hemos visto ya que el Poder Judicial termina siendo el baluarte de la democracia y el último refugio. Así es. Porque finalmente ellos tendrán que determinar si es que estas sentencias del Tribunal Constitucional pueden o no ejecutarse y si eventualmente, dentro de lo que puede significar este proceso de ejecutabilidad, también se puedan plantear algunos argumentos interesantes por parte del Ministerio Público, como corresponde en una dinámica de discusión, además en un habeas corpus, que recordará usted que el Ministerio Público ni siquiera había sido demandado. Sí. No, pero había cuenta además que ha sido el Poder Judicial que había autónomamente decidido hasta en la máxima instancia de la Corte Suprema de que efectivamente esos casos perfectamente aplicaban. Y no dijeron una sílaba en el Tribunal Constitucional. Entonces, como el Tribunal Constitucional no ha abordado ese argumento, yo creo que el juez lo va a tener que abordar. Ahora, inevitablemente. Y en la valoración del Ministerio Público y la suya en particular y el equipo de Lavallato, el juez o la jueza que asuma la causa, ¿no es cierto?, y que tenga que ver la ejecutabilidad de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, debería no ejecutarlo. Mire, no es una posición que yo pudiera adelantar porque eso es parte del trabajo autónomo del fiscal José Domingo Pérez. No, pero hay elementos, pero por supuesto razonables. Que es una discusión. Si no, no habría la necesidad de un pronunciamiento judicial, señor. Claro, Cuesta. simplemente se el pronunciamiento judicial, además, en un modelo acusatorio, garantista de primacía de la oralidad, tiene que convocar una audiencia, discutir todos los argumentos que se puedan plantear, porque inclusive hay una falacia que es absolutamente determinada, ¿no? El Tribunal Constitucional ha postulado algo que nosotros nunca hemos dicho. Sí. Es decir, que habíamos imputado el delito de lavado de activos bajo la modalidad de receptación. Sí. Y eso nunca ha existido. ¿Y sabe por qué no pudieron darse cuenta? Porque los votos de la señora Pacheco Cerga y del señor Monteagudo les dicen la verdad, les dicen, oye, ¿ustedes cómo pueden haber decidido sin haber tenido la carpeta fiscal a la vista o sin haber tenido el expediente judicial? Sí. Entonces, claro, ¿por qué? Porque finalmente se han pronunciado por el fondo sin tener ningún elemento. Así es. No, pero en ese sentido no se le ha prestado, me parece, atención debida al voto singular de la doctora Pacheco. Sí. Porque la doctora Pacheco hace, me parece, el mejor argumento de por qué efectivamente tú estás anulando un caso cuando el Ministerio Público ha desarrollado toda una teoría del caso sobre el lavado de activos que va en el artículo primero, lo que la ley prevé. Hay modificaciones después en el 2, pero no tiene nada que ver con lo que plantea el Ministerio Público. No tiene nada que ver. Eso es, y no se ha hablado mucho de eso. El otro día que hablaba con Esteban Montoya acá, me hacía notar justamente de aquello. Y lo que ya plantea el doctor Monteagudo tiene que ver con los otros temas complementarios, que no pueden meterse pues a un caso que está en curso. Porque no es una cuarta instancia del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional, pues si no, no existiría el Poder Judicial. Exacto. Esta no es la Corte Suprema de los Estados Unidos donde finalmente pueden administrar justicia en términos absolutamente libres. Así es. Acá no, el Tribunal Constitucional es un tribunal que lo que tiene que analizar es el cumplimiento de las garantías y de los derechos constitucionales. Y eso se ha cumplido irrestrictamente porque hasta la Corte Suprema ha participado en todas estas incidencias. Sí. Entonces, creemos que hay un espacio de discusión amplia que debe existir en la ejecutabilidad de la sentencia. Y tampoco escuchar comentarios como los que ha dicho el señor fiscal de la Nación interino, ¿no? Como decir, no, aquí ya no hay nada que hacer, ya simplemente hay que archivarlo, ¿no? Claro. ¿No? Porque eso no se condice además con el respeto por la autonomía de sus fiscales, ¿no? Y eso es la posición que deberá evaluar y llevar el fiscal José Domingo Pérez cuando sea convocado, luego que se haya resuelto la inhibición correspondiente. Nosotros estamos a la expectativa de que eso suceda, señor Tuesta, y por supuesto entendemos de que todavía hay un espacio de discusión, porque comprenderá que si el juez le da la razón al Ministerio Público en alguno de sus pedidos,
que pueda ser distinta la ejecutabilidad de esa sentencia, pues eso va a ser materia de un recurso impugnatorio, seguramente. Y de la misma manera, si al Ministerio Público no le dan la razón, seguramente también impugnará esa decisión. Entonces, por eso le decía que aquí todavía hay mucha tela por cortar. Ahora, Keiko Fujimori ha dicho el otro día, que ha sido en el lanzamiento de su campaña, que el Tribunal Constitucional me ha absuelto. No, eso es falso. ¿No? O sea, eso no ha pasado. Mire, podemos atribuirlo a su ignorancia jurídica, digamos, del tema, ¿no? Pero yo creo que luego de sentarse con sus abogados le tienen que haber dicho que ella no ha sido absuelta, porque lo que ha decidido el tribunal para nosotros de manera equivocada es que finalmente los hechos no fueron delitos porque fueron incorrectamente tipificados por el Ministerio Público. Cuando eso es falso, nosotros nunca imputamos una receptación, mejor dicho, lavado de activos en su modalidad de receptación. Claro. Pero cuando se escucha una sola de las partes, cuando no tienes la carpeta fiscal, cuando no tienes el expediente judicial, pues entonces tomas una postura que más es de simpatías, parece de carácter político, ¿no? Porque no hay que olvidar que eso es inevitable, tener que pensar y reflexionar cómo es que la primacía de la realidad también nos dice que los miembros del Tribunal Constitucional fueron electos con votos del fujimorismo, ¿no? Sí. Entonces, claro, siempre la expectativa es que no exista pues una devoción, digamos, a ese hecho en particular, ¿no? Sino que los magistrados tengan la entereza y la determinación de ser independientes. Pero cuando hay decisiones de esta naturaleza, en un caso tan emblemático como ese caso de la señora Fujimori, y además un patrón de comportamiento de afectación, porque ya venimos esto con el caso de Arsenio Oré, de Klimper, siempre son los mismos abogados que salen a alabar las sentencias del tribunal, y usted los verá, ¿no? Y que ahora, inclusive, ¿no?, son abogados hasta de la propia empresa Odebrecht en contra del Ministerio Público, el doctor Domingo García Belaúnde, el señor Eto, el señor Mesías, ¿no? Todos ellos salen en los medios muy activos, ¿no? Y bueno, están en su derecho, ¿no? Pero a eso... Finalmente, el Ministerio Público también tiene el derecho de cuestionar y de, por lo menos, plantear serias especulaciones y dudas respecto a cómo es que estas decisiones se llegan a tomar. No, pero además ha pasado otro hecho que me parece está conectado y tiene que ver, no solo que efectivamente los miembros del tribunal los elige el Congreso de la República, y lo que tendría que hacer es, inmediatamente elegidos, distanciarse de quien los eligió, para mantener independencia. Eso es lo que debería haber pasado. Y no ha pasado claramente. Pero si además, usted me permite, ahora solamente quiero anotar una cosa que la gente que nos sigue lo está hablando estos días. Les acaban de aprobar incrementos en su remuneración a los miembros del Tribunal Constitucional después de que han tomado una serie de decisiones que son tremendamente discutibles, por decirlo menos. Bueno, me parece que en general, fíjese que desde el punto de vista, por lo menos de lo que nosotros podemos opinar en el plano técnico, la principal objeción que se puede plantear es que en esa segunda vista de la causa extraña que hubo de llamar al fiscal José Domingo Pérez, ¿no?, inédita, donde ¿no?, ni siquiera era demandado el Ministerio Público, ¿no? Se le convocó, parece que en una especie de apariencia de legalidad, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez fue enfático en decirles: señores, yo les traigo la sentencia de casación que pacifica todas estas discusiones que les han traído a conocimiento. La Corte Suprema de Justicia de la República, el señor César San Martín, el señor Luján, jueces supremos titulares, entre otros, ¿no? No han dicho una sílaba de esa sentencia casatoria, cuando debió haber sido la discusión fundamental. ¿Y sabe por qué no lo han dicho? Porque tampoco estaban demandados. Entonces tendrían que haber anulado absolutamente todo y volver a plantear una discusión dentro de la cual finalmente el Poder Judicial, desde su majestad, de su independencia, finalmente tiene un grado de especialización que no se puede comparar al del Tribunal Constitucional. Perdóneme, que yo sí se lo digo con toda certeza: en el Tribunal Constitucional no hay ningún especialista en materia penal y procesal penal, y eso es muy grave, porque representa la mayor carga procesal del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando uno tiene que contraponerse con magistrados de mucha experiencia y de muy alta especialización, como el doctor César San Martín, como el doctor Luján Tupés, entonces eventualmente no hay posibilidad de tener una discusión de esa naturaleza. Además, con discusiones previas en la Corte Suprema, con acuerdos plenarios, donde participan Prado Saldarriaga y varios otros que son especialistas en esta la sentencia materia. 1/2017 están todos los jueces supremos, ¿no? Además que es una que corrige una decisión que tome Nostosa Pariachi en el caso de Joaquín Ramírez. O sea, es decir, eso ha sido corregido, o sea, eso llevó
Y yo me acuerdo en ese momento perfectamente, cuando Inostroza Pariachi saca una sentencia clara, bueno, que busca desaparecer el delito de lavado de activos, entonces la Suprema, los penalistas, los que trabajan en estos temas, dicen, esto no puede ser. Hacen un pleno y revierten todo eso, ¿no? Y esto es consecuencia de esa, yo diría, consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el tema del lavado de activos. Y el tribunal ahora, sencillamente, sin verlo, sin tomarlo en cuenta, decide un camino distinto. Es que ¿sabe qué pasa, señor Tuesta? Que si entra en esa discusión, pierden. Claro, pierde. Entonces, tengo que ir terminando, pero no quiero dejar. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional, usted ha dicho, el juez o la jueza que lo vea tendrá que valorar si lo aplica en los términos que dice el tribunal. Pero, ¿se puede aplicar en otros casos? Luna Gálvez lo ha pedido, Ollantumala sacó un tuit inmediatamente, decir, a igual hecho, igual derecho, yo también tengo que ser... ¿Se aplica o no se aplica? A ver, mire, la sentencia del Tribunal Constitucional son doctrina constitucional. Y sería ingenuo de nuestra parte pensar que los abogados, que además son en gran medida gestores de este tipo de doctrina constitucional, no la vayan a utilizar pensando en otros clientes que pudieran también aprovechar esa misma, digamos, impronta propia de lo que es la fuerza expansiva de una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, todos han pedido, ¿no? Eso está claro. Nosotros estamos a la expectativa de defender nuestra postura y hemos enfrentado a la señora Susana Villarán hace muy poco, ¿no? Que ha dicho lo mismo, pero todos dicen lo mismo, ¿no? En general el señor Humala también, ¿no? Que busca en Brasil obtener lo que no obtiene en el Perú, ¿no? Bueno, ya estamos acostumbrados a ello, inclusive con noticias altisonantes, que son básicamente más de lo mismo, ¿no? Porque son decisiones de jueces en el Brasil que buscan tener algún efecto o consecuencia en el Perú, y los jueces en el Perú le han dicho, oiga, usted no pensará que una decisión de usted va a poder ser aplicada en el Perú, de la misma manera que no se pensaría que un juez en el Perú podía anular una decisión judicial en el Brasil. Entonces, claro, se van a obtener, pero más son cuestiones mediáticas, ¿no? Que buscan, digamos, reforzar su posicionamiento, que en el caso del señor Humala tiene que ver con un habeas corpus en el que dice lo mismo que la señora Keiko Fujimori, ¿no? Entonces nosotros, como equipo, estamos respondiendo, porque son distintos fiscales también, señor Tuesta, que tienen todos estos casos a los que usted ha hecho referencia, cada uno enfrentando todas estas solicitudes y buscando consolidar en una fase ya, digamos, desde el punto de vista procesal estelar, que es la de los juicios orales, la posición del Ministerio Público, porque ya nadie busca controvertir los hechos, señor Tuesta. Los hechos están probados, no se discuten, ¿no? Y eso, bueno, se trata siempre de minimizar, ¿no? Cuando es un enorme esfuerzo que hizo la institución para probar los hechos, porque al principio nadie admitía los hechos. Y doblegados por ellos es que hay acuerdos de colaboración eficaz, es que hay sentencias de condena de presidentes de la República, y estamos a puertas, inclusive el día jueves, es el alegato final en el caso del señor Martín Vizcarra, también expresidente constitucional de la República. El caso del señor Pedro Pablo Kuczynski está pendiente de audiencia de juicio oral, nada más. O sea, para que ya el caso llegue... Final, el caso Vizcarra, ¿qué significa en términos procesales? ¿Qué se viene? Significa que dentro de, yo calculo que no más de una semana o dos, el caso del señor Vizcarra debe tener una sentencia que puede ser de condena o de absolución de los cargos. Naturalmente, usted como comprenderá, yo soy portavoz del equipo especial Lavajato, y nosotros consideramos que hemos aportado la evidencia suficiente para destruir la presunción de inocencia, y se trataría de manera infausta, ciertamente, de otro presidente de la República que estaría privado de libertad. Pero es parte de lo que nosotros hacemos como sometidos a la judicialidad, presentando la evidencia dentro de la cual se defienden, y es el Poder Judicial el que determina la culpabilidad o la inocencia. Ahora, debo terminar solamente en el caso de Humala. Se ha abierto ahora toda una controversia en torno a si le dan o no el salvoconducto a Betsy Chávez por golpe de Estado, en fin, a México, ¿no? Hay una controversia con México, de hecho, hemos roto relación, han declarado persona no grata al presidente de México. No voy a entrar en ese tema con usted, pero me da la impresión, cuando Nadine Guerrilla se fue a Brasil, no hubo ningún movimiento de esa naturaleza, ¿no? Así es. Yo me acuerdo, usted acá dijo, bueno, se fue y no... Y no hubo una protesta, no rompimos relación, no hubo nada. Rompimiento de relaciones, inclusive ahora último, claro, y esa, digamos, lasitud que existen dentro de estas posturas hacen de que inclusive el día de ayer hay noticias, ¿no?, que se levantan sobre
que el juez Díaz Toffoli ha anulado nuevamente. Sí. Claro, nuestra expectativa, como usted comprenderá en el caso de la señora Heredia, mientras esté el señor Lula da Silva, es prácticamente nula, ¿no? Sí. Porque en el sistema de justicia brasileño ellos tienen sus propios problemas, ya el caso Lava Jato ha sido un apretón de manos en Brasil y eso pretenden trasladarlo también al Perú. Nosotros estamos resistiendo como corresponde, pero no podemos sino también evaluar el reflejo de lo que es en el Brasil un pacto que tiene que ver con la impunidad. Y eso es lo que finalmente se busca cuando se pretende afectar el trabajo de autonomía del equipo especial Lava Jato, el equipo de Cuello Blancos o en general, porque no se busca reforzar nada. Sí. Lo que se busca es debilitar, cuando la institución debería estar de nuestro lado, buscando precisamente que nuestro trabajo culmine dentro del esfuerzo de mucho tiempo, en el que la institución finalmente ha llegado ya a presentar acusaciones, son 28 acusaciones, hay 2 presidentes constitucionales sentenciados, el señor Vizcarra puede ser sentenciado condenatoriamente en 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, claro, nuevamente, ¿no? Cuando empiezan a evaluar el desempeño del equipo especial Lava Jato, se dan cuenta de que es imposible cuestionar los resultados. La recaudación, que es vinculada con la Procuraduría DO que lideró en su momento la doctora Silvana Carrión, casi 4.700 millones de soles, de los cuales ya hay pagados efectivamente al Erario Nacional 400 millones de soles. Sí. Entonces, cuando empiezan a ver los resultados, las cifras, pues no les cuadran, señor Tuesta. Claro, y cuando no les cuadran, dicen, no, vamos a pedir más informes para tratar de ver de qué manera maquillamos o encontramos una justificación distinta. Sí. Ya sabemos de que cuando los casos son evidentes, pues entonces ya habrían tenido ellos la justificación para poder haber planteado lo que corresponde en la Junta de Fiscales Sobre Supremos. todo cuando el fiscal interino hace tiempo está en ese propósito. Tenía que haber ido generando ya la manera de cómo. Y yo creo que ayer ha revelado también su molestia, su enfado, su nerviosismo, ¿no? Yo se lo atribuyo precisamente a que debe haber visto los informes y debe haberse dado cuenta de que es imposible que pueda justificar una desactivación o que pueda justificar una remoción de los componentes del equipo especial, por lo menos en el caso Lava Jato, que es lo que yo puedo dar testimonio. Doctor Rafael Vela, le agradezco mucho por haber venido. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlo. Que le vaya bien al equipo Lava Jato, que se mantenga, que siga trabajando y, por supuesto, habrá otras oportunidades para seguir conversando. Muy amable. No, gracias a